Y gracias a Dios por esta bendición que me da de compartir con ustedes también algo acerca de la familia, porque la familia siempre necesita dirección. Pero ¿sabía usted, hermano, que la familia es de las cosas que Dios creó desde el principio, antes de que el mundo fuera contaminado por el pecado? Y la familia ha sido siempre en el plan de Dios, que sea para un recreo y una bendición para usted y para mí. La familia fue creada para que tengamos algo que disfrutar aquí en la tierra. El matrimonio y la familia deberían ser ese lugar de descanso, de recreación y de bendición para nuestra alma. Sin embargo, nos damos cuenta con el tiempo que no pasa así, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen una familia que es ese lugar de pastos verdes donde su pastor, el Señor Jesús, los lleva y los hace descansar? Para muchos la familia se ha convertido en un lugar de crisis. Hoy en día la gente no quiere familia, no se quieren casar, no quieren tener hijos. Un montón de cosas han cambiado porque le hemos perdido de vista a la familia su propósito. Cuando leo la Biblia me doy cuenta de que el plan de Dios siempre fue que la familia no solo fuera el núcleo de la sociedad, sino el lugar de recreación donde pudiéramos disfrutar de su presencia. Por eso yo quiero invitarle para que hoy hablemos de esas crisis que enfrentamos en la familia. ¿Qué familia no enfrenta crisis? Ni les voy a pedir que levanten su mano, porque todas las familias enfrentamos crisis. Tal vez en este momento incluso usted esté pasando por una crisis en su familia. Las crisis en la familia no necesariamente son problemas entre los miembros de la familia, que también son crisis, pero a veces la crisis puede ser en la cuestión financiera, que no estamos ganando lo suficiente, están aumentando los costos de los servicios, el costo de la vida está aumentando y viene una crisis financiera en la familia. A veces es la enfermedad. ¿Cuántas veces la enfermedad es la causa de aquella crisis en la familia? Uno de los miembros está enfermo y está absorbiendo mucho de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestro recurso, y provoca crisis en la familia. ¿Y qué decir de las pérdidas? Cuando perdemos a un ser amado, a un miembro de la familia, o cuando perdemos algo que hemos valorado durante mucho tiempo y también provoca una crisis existencial en nosotros, que provoca una crisis en la familia. Por eso quiero invitarle para que me acompañe de nuevo a Marcos capítulo 5. No voy a leer otra vez toda la cita, a lo mejor la mayoría de nosotros ya conoce de este momento en el que Jesús está caminando, rodeado por una multitud de personas, y de pronto suceden dos eventos que nosotros los conocemos como la resurrección o la hija de Jairo, la enfermedad de la hija de Jairo que terminó en muerte, y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero yo quiero invitarle para que hoy nos enfoquemos en las familias que ellos representan, porque son parte de una familia. Tenemos aquí dos eventos, tenemos dos familias representadas, la familia de Jairo y la mujer que tenía el flujo de sangre. Dos familias aquí y dos crisis, que aunque la enfermedad es parte de las dos, son dos crisis completamente diferentes. Y tenemos también dos encuentros con Jesús, en el mismo lugar, en el mismo día, pero con efectos diferentes. Y tenemos dos milagros. Un milagro para la mujer que había sufrido durante décadas, pero ahora era tocada por la sanidad. Y también un milagro en una familia que habían padecido la enfermedad de la hija, pero finalmente habían sufrido también la muerte de la hija. Así que en medio de esta situación yo quiero invitarle para que pensemos en estas dos familias que están enfrentando crisis. ¿Cómo las enfrentaron? Y creo que de aquí podemos sacar usted y yo algunas enseñanzas para nuestra propia vida y para nuestra propia familia. ¿Cómo podemos enfrentar las crisis que Dios nos permite vivir? Vamos a analizar primero la familia de Jairo. Aquí nos encontramos con algo que llegó sorpresivamente. Su hija adolescente se enferma y entonces viene una angustia. No sabemos cuánto tiempo estuvo enferma, pero fue lo suficiente para que este hombre decidiera salir a buscar a Jesús. Así que había provocado angustia en la familia. No sabemos si tenía hermanos o no, pero por lo menos sabemos que tenía papá y mamá. Imagínense el sufrimiento de papá y mamá. Nosotros cuando fuimos padres por primera vez, nuestra primera hija Brendita, casi nunca se nos enfermaba. Pero de pronto comenzó a tener unas temperaturas tan altas
que estaban acercándose a los 40 grados y por más que le dábamos los medicamentos que nos decían que le diéramos, no le bajaba la temperatura. Mi papá era pediatra y me dijo, la única manera de que le baje la temperatura es que la metas en agua con hielo. La niña tenía 2 años más o menos, imagínense. Entonces yo la metí en agua, íbamos poniendo hielo, ella estaba completamente sumergida en el agua con hielo, pero no lloraba. El que estaba llorando era yo, viéndola cómo sufría, y me acuerdo que ella me decía, papá, no llores, Jesús me va a sanar. Y siempre lo hizo. Pero yo quiero imaginarme y ponerme en el lugar de estos padres, la angustia que tenían al ver a su hija enferma. Ahora, yo quiero que usted piense, pero en su propia situación familiar, porque la angustia de estos padres de pronto se convirtió en pérdida de la esperanza, porque murió la hija. Estaba ahí en medio camino con Jesús cuando llegan a decirle, tu hija murió. ¿Qué está pasando en su familia ahorita? ¿Cuáles son las crisis que está enfrentando? Tal vez haya alguna enfermedad que los está desgastando. Tal vez ya han tenido alguna pérdida que ha lastimado su corazón, incluso que tal vez le ha hecho decepcionarse con Dios. Tal vez lo que está usted viviendo es que lo que está enfermo es su relación matrimonial. O tal vez lo que está comenzando a perder vida es su relación con sus hijos. No sé cuál sea la crisis que usted está enfrentando, pero esta familia representa una familia con enfermedad, muerte y desesperanza. Pero luego tenemos a la otra mujer, hacia la mujer que llega después, una crisis diferente. También hay enfermedad, pero aquí vemos que es una enfermedad lenta, había durado años. Yo no sé si alguna vez usted ha vivido con ese tipo de situaciones en la familia. Nosotros, mi papá ya está en la presencia del Señor, pero duró 8 años en una enfermedad que le fue afectando el cerebro y fue perdiendo su habilidad para caminar, para moverse, para hablar. Al final ya no podía casi más que mover los ojos y es muy desgastante. Imagínense una crisis así, una crisis que es con un daño lento, en cámara lenta. Es lo que había vivido esta mujer. Lo único que sabemos de ella es que estaba ahí buscando a Jesús, pero es parte de una familia. Era casada, tenía hijos, tenía padres. No nos dice nada de esto, pero suponemos, hermanos, que la familia había sido desgastada juntamente con ella. Si usted recuerda el pasaje, dice que habían invertido todo lo que tenían médicos y nada. ¿Cuántas veces en la familia también hemos invertido todo con el psicólogo, con el consejero matrimonial? Hemos invertido en médicos tal vez, o hemos invertido en viajes juntos para ver si la cosa se fortalece. Hay algunos padres o esposos que incluso piensan tener hijos para que la situación mejore, y empezamos a buscar situaciones que lentamente no funcionan y nos desgastan también de la misma manera. ¿En qué situación está usted en este momento con respecto a su vida como familia? Mire, los cristianos venimos a la iglesia y estamos muy bonitos, ¿verdad? Nos vemos bien. Pero ¿cuántos están pasando por una crisis familiar en este momento? ¿Cuántos matrimonios que están aquí sentados uno junto al otro están en algún conflicto matrimonial? ¿O cuántos están pasando por algún momento de desesperación, de desesperanza, o incluso ya perdieron la esperanza? Crisis familiares en el pueblo cristiano. Pero aquí estamos usted y yo, sonriendo, alabando a Dios. Pero ¿qué crisis están ahí dentro? Y la pregunta del tema de hoy es, ¿cómo las enfrenta? ¿Cómo las enfrenta? ¿Cómo podemos enfrentar las crisis? Porque existen, son reales, desgastan, cansan, anulan nuestro amor, anulan la relación y destruyen nuestra esperanza. Eso nos pasa a los cristianos también. ¿Cómo podemos enfrentar las crisis en la familia? Quiero invitarle para que me acompañe en este tiempo con Jesús y que veamos 3 preguntas que me gustaría que usted se hiciera, pero que comenzara a pensar en la respuesta correcta. La primera pregunta: ¿a quién busca la familia de hoy? Cuando tiene crisis, cuando enfrentamos crisis en la familia, ¿a quién buscamos? ¿A los psicólogos, al pastor, a los amigos o a nuestro Señor Jesucristo? Vamos a empezar con la familia de Jairo. ¿Qué le parece? ¿Quién era Jairo? La Biblia nos dice que era el principal de la sinagoga. Solo piense en ese momento la posición que él tenía. Era un hombre religioso, si no, no sería el principal de la sinagoga.
Así que tenía una buena posición porque era el jefe de la sinagoga. Así que este hombre tenía posición, seguramente tenía cierto poder, probablemente tenía dinero porque los principales fariseos y los principales de la sinagoga vivían muy bien. Pero curiosamente este hombre con posición, con dinero y con su religión empezó a enfrentar una crisis. Su hija se enferma y seguramente él pudo haber recurrido, hermanos, al sumo sacerdote, pudo haber recurrido a algunos fariseos, pudo haber recurrido a los médicos porque tenía el dinero para pagar médicos. Pero ¿a quién buscó este hombre? A Jesús. Yo tal vez me adelante porque probablemente ya había ido con el sumo sacerdote, probablemente había ido con los médicos, pero su hija no había sanado. Esto me hace preguntarme a mí en qué está la esperanza que tenemos. Cuando surgen crisis en el matrimonio, ¿a quién buscamos? O si no estamos buscando a nadie. ¿Cuántas veces los pastores hemos tenido matrimonios en consejería y les preguntamos cuándo comenzó este problema? Años, pero no habían buscado ayuda, ni siquiera en quien realmente podía ayudarles. ¿A quién busca la familia de hoy cuando está enfrentando problemas? Si es un problema de salud, buscamos a los médicos. Si es un problema en las relaciones matrimoniales, aguantamos hasta donde podemos y después o al pastor o al psicólogo o a veces hasta el psiquiatra. Y empezamos a buscar ayuda en muchas partes. Y sí, tal vez oramos a Dios, pero no estamos buscando realmente su dirección para la solución de nuestra crisis. Jairo llegó al punto donde tal vez pensó, ya nadie puede ayudarme, pero Jesús estaba ese día en su ciudad. Así que él decide que buscará a Jesús. ¿Qué nos dice esto de este hombre? Tenía por lo menos un granito de mostaza de fe, ¿no es cierto? Porque él pudo haber mandado a alguien, o él pudo haber dicho, traigan a Jesús. Pero él fue a buscar a Jesús. Cuando llega a Jesús, ¿se acuerda cómo se encuentra con él? Dice que se postra ante él, clama a él por su hija, y dice el pasaje, le rogó mucho. O sea, no solamente fue, Jesús, ven a mi casa. Yo no sé si Jesús estaba atendiendo a otras personas, pero dice que le rogó mucho. ¿Qué aprendemos de Jairo en esta búsqueda de Jesús en sus crisis familiares? Primero, que está dispuesto a humillarse. Era el principal de la sinagoga, ¿no cree usted que podía haber hecho que él viniera o haber llevado a la guardia de la sinagoga, tráiganlo arrestado porque necesito que vea a mi hija? Pero él no le dio vergüenza que los fariseos o que otros de la sinagoga lo vieran buscar a aquel que estaban juzgando por cómo estaba tergiversando la ley. Así que a él no le importó, se humilló para buscar a Jesús. No le importó lo que los demás dijeran, lo que los demás pensaran. Él puede ser la solución a mi problema. Llega, se postra ante él, pero luego escucha la confianza que tenía, sin conocerlo más que lo que había oído. Ven, le dijo a Jesús, y pon las manos sobre mi hija para que sea salva y vivirá. No le dijo como otro le haya dicho, a lo mejor tú puedes hacer algo. Él le dijo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hermanos, yo no sé si nosotros cuando nos acercamos a Dios tenemos esperanza en el poder de Dios para resolver una crisis, o nuestra esperanza la estamos poniendo en lo que queremos que haga por nosotros. ¿En qué está nuestra esperanza? A veces nuestra esperanza está en que haga lo que queremos, ¿no? Le pedimos, Señor, que sane mi hija. ¿Y qué pasa si la hija no sana? Dios no me escuchó, Dios no me ama, a Dios no le importa. Al ratito llegó a ese punto con Jairo. Pero en este punto él tenía una confianza firme en Jesús. Si tú vienes y pones las manos sobre ella, será salva y vivirá. La pregunta es, ¿a quién busca la familia cuando está enfrentando crisis familiares? ¿A quién busca usted? En la crisis que está viviendo en este momento, en su vida personal, en su vida matrimonial o con sus hijos, o en la salud o en la economía, ¿a quién está usted recurriendo? ¿A quién busca y cómo lo está haciendo? Yo quiero animarle para que busque a Jesús y que lo busque en serio, con un corazón contrito y humillado, reconociendo la parte que le toca en lo que ha provocado esa crisis, porque en las crisis familiares todos tenemos algo de responsabilidad. Busquemos a Jesús
y que Él sea el mediador. Y no estoy pidiendo que no busque a los médicos o que no recurra a los pastores o que no busque a los psicólogos, pero que busque a Jesús. Y si Él le orienta hacia alguna de estas fuentes de bendición, que usted pueda hacerlo porque Él se lo dijo, pero que Jesús sea su primer medio de solución para la crisis familiar. Busque a Jesús como lo hizo Jairo. Pero luego nos dice el pasaje que ya va Jesús con Jairo y de pronto pasa esto con la mujer. Así que quiero pedirle que le pongamos pausa aquí a la vida de Jairo, a la familia de Jairo. Pero que no nos olvidemos también que cuando la situación de nuestra familia está a punto de ser atendida, pueden surgir obstáculos. Seguramente le ha pasado que ya ve como que ya Dios está obrando, algo está pasando. Mi hijo mejoró, el matrimonio ha mejorado, pero de pronto pasa algo que empeora las cosas. Bueno, Jairo ya estaba emocionado porque Jesús iba con él, pero después pasa algo ahí. Dice que llega una mujer, se atraviesa en la situación, toca el manto de Jesús y Jesús se detiene. Bueno, ahí le ponemos pausa. Vamos ahora a analizar a la mujer, a la familia de la mujer enferma. Y es además una mujer pobre, porque dice que lo ha perdido todo buscando su salud. Dice en los versículos 25 y 26, una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Piensa en la condición de ella, en su corazón. Esta era una crisis tremenda. Esta está representando a otra familia, está llegando con Jesús con otro problema. Y detiene a Jesús. ¿Cuál piensa usted que era más importante en el problema, en los problemas de este día? ¿El de la mujer o el de Jairo? ¿Cuál cree que era más importante? ¿Cuál era más urgente? O sea, ¿cuál es a quien Jesús debía atender primero? Creo que aquí pudiéramos tener un culto de negocios para tratarlo y a lo mejor reprobaríamos lo que Jesús hizo, porque nuestra lógica trabaja diferente. ¿Cuál era más importante y cuál era más urgente? ¿Sabe cuál es la respuesta correcta a esto? Las dos, porque ya viéndolo desde acá, Jesús estaba atendiendo las dos cosas al mismo tiempo, porque a veces se nos olvida quién es Jesús, ¿no es cierto? Él es todopoderoso, no hay una sola cosa, no hay un solo problema que Él no pueda resolver. Dios es omnipresente, es decir, está siempre en todas partes y además es omnisciente, lo sabe todo. Él conoce lo que estamos viviendo, lo que hemos sufrido en el tiempo del conflicto y la crisis. Él sabe todos los intentos que hemos hecho y también sabe qué tanto nos hemos alejado o nos hemos acercado a Él. Él es Dios, Jesús es Dios. Así que no tenemos que preguntarnos qué es más importante. ¿Será que ahorita Dios está atendiendo a Venezuela y nos está descuidando a México en nuestros problemas? Él está atendiendo todo en todo el mundo y a todas las familias de la tierra. Porque a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros problemas le importan, todos nuestros problemas le interesan y además puede con todos ellos, puede atenderlos y los irá resolviendo conforme a su voluntad y su propósito. En el verso 26 dice que esta mujer había sufrido mucho, de muchos médicos, muchos tratamientos. No sabemos si era una persona rica, pero había invertido todo lo que tenía. No solo el dinero, también había invertido todo su tiempo y no había obtenido absolutamente nada. Y esto le estaba trayendo nuevas crisis. Crisis económicas, crisis emocionales, crisis físicas. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿dónde está la familia de esa mujer? No era como para que estuvieran ahí con ella, acercándola a Jesús. Tal vez, solo tal vez, porque no lo sabremos, era casada, tenía hijos, pero en el proceso de su crisis los fue perdiendo, o por lo menos perdieron la esperanza en que algo mejorara y decidieron ya no hacer nada. Como a veces nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? De pronto, con todo lo que ya hemos intentado por salvar nuestro matrimonio, con todo lo que hemos intentado por mejorar la relación con los hijos, con todo lo que hemos intentado para mejorar la condición económica y nada nos resulta, y a veces hasta nos pasa como la mujer, nos va peor. Porque dice claramente aquí, antes en lugar de haber mejorado con todo lo que hizo, le iba peor. Pero entonces está Jesús de nuevo, ahí en la escena.
Dice el verso 27 que ella oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, tampoco lo conocía. No tenía un encuentro con él, no había tenido nunca una plática, solo oyó hablar de Jesús y vino a buscarlo. La pregunta que me surge aquí es, ¿en quién confía la familia de hoy? ¿En quién confía? Ya vimos a quién busca y esta mujer responde bien esa pregunta, ¿a quién busca? Pero ahora, ¿en quién confía? Ella oyó hablar de Jesús, pensó que Jesús iba a ser la solución, pero no fue a buscar un diálogo con él ni a pedirle que la sanara. ¿Se acuerdan cuál fue su pensamiento? Si tocare tan solamente su manto. Yo creo que el de ella no era un granito de mostaza, yo creo que ya era una planta más grande. Jairo, pienso yo que tenía como la esperanza de que Jesús iba a resolver su problema, pero esta mujer llevaba 100% de seguridad. Si tocare, porque ella no le confesó a Jesús como Jairo. Jairo le dijo, si vienes y pones tu mano la vas a sanar. Ella todo lo hizo aquí en su mente. Si toco nada más su manto, yo me pregunto, ¿de dónde sacó esa idea? A lo mejor de su religión o de algunas cosas que había escuchado por ahí, pero ella pensó, si tocare tan solamente su manto. Vino detrás de la multitud. Imagínense a la mujer, una mujer con flujo de sangre, hermanos, es una mujer débil, continuamente débil, así que ya no tenía mucha fuerza ni para caminar ni para correr. Imagínense llegando a donde está Jesús, pero lo ve rodeado de una multitud. Si no hubiera tenido la fe que tuvo, ella pudo haber dicho, otro día, luego lo busco, o a lo mejor no es la voluntad de Dios, pero ella se aferró a su fe y dijo, tal vez no alcance a hablar con él, pero si tan solo. ¿Cuánto esfuerzo tuvo que hacer para llegar hasta Jesús? ¿A cuántas gentes tuvo que hacer a un lado? A lo mejor hasta se metió gateando por ahí entre las personas, pero llegó hasta donde estaba Jesús. Tocó su manto. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice la Biblia que en ese momento que tocó, el flujo se detuvo. ¿Usted cree que ella sintió eso? Claro que sí. Imagínese 12 años de sentir continuamente esa hemorragia y de pronto se termina. La fe de esta mujer le llevó a vencer todos los obstáculos, primero que había en su mente, pero luego que había fuera de su vida, para llegar hasta Jesús, porque confiaba en Él. Y mi pregunta, hermano, para usted, para nuestras situaciones familiares, es si nuestra confianza en el Señor es tan grande que a pesar de los obstáculos, a pesar del tiempo que hemos invertido, a pesar de que no vemos que suceda nada o que empeore la cosa, si seguimos confiando. Porque he hablado con muchos matrimonios, con muchos miembros de familias que después de unos cuantos intentos se rinden y dicen, ya no hay nada que hacer. ¿Cómo que ya no hay nada que hacer? Si Jesús afirma que si recurrimos a Él habrá una solución a un problema o una respuesta o la bendición que vendrá aún después del problema, pero nos rendimos porque no estamos confiando. ¿En quién confía la familia cuando está enfrentando crisis? Si confiáramos, no nos rendiríamos. Cada vez más matrimonios cristianos están terminando en divorcio. Cada vez más cristianos y cristianas están cayendo en adulterio. Y sus respuestas al por qué, la verdad es que es falta de confianza en que Dios puede resolver lo que está pasando en ese matrimonio. Dios no puede salvar un matrimonio que está muerto. Dios no puede salvar un matrimonio que lleva 12 años desangrándose. Aquí nos demuestra que sí. Pero necesitamos confiar en Él, porque cuando buscamos a Dios, respondiendo a la pregunta número uno, no vendrá la respuesta inmediatamente. Puede tardar un tiempo. ¿Seguiremos confiando si se tarda? ¿Seguiremos confiando si las cosas se ponen peor todavía? Dice el versículo 29 al 31 que enseguida, cuando tocó el manto de Jesús, sanó. Y siempre me ha gustado esta escena, seguramente ha oído cómo la interpretan los predicadores, pero cuando Jesús está lleno de gente, la multitud lo aprieta, va caminando y de repente se para y alguien me tocó. ¿Cómo que alguien te tocó? Si te vienen, parece que es el festejo de México ganando cuando vamos a la Minerva o los de México allá al Ángel de la Independencia. ¿Cómo es que alguien te tocó?
pero Jesús, dice el pasaje, que sintió que el poder salió de él. Yo me he preguntado desde niño cuando leo esta historia, ¿que no se dio cuenta que estaba pasando eso? Claro que sí. Pero lo interesante es que como humano, entre toda la gente que lo apretujaba, él experimentó que el poder sanador fue conducido a alguien. ¿Quién me tocó? Sintió el poder saliendo. Nuestra fe, hermanos, provoca que el poder de Dios fluya hacia nuestra crisis y nuestro problema. ¿En quién confiamos? La mujer fue sana. La mujer le platicó a Jesús, porque cuando empezaron a preguntar quién fue, como que se sintió culpable, y dice ahí que confesó toda la verdad, como si le estuvieran sacando la verdad, ¿verdad? Es que yo tenía esto, pasó esto, y toqué tu manto, dije si lo toco, lo toqué y sané. Y Dios le dijo, tu fe te ha salvado. ¿En quién confía cuando hay crisis en su familia? Podremos terminar aquí el mensaje, pero ¿no tienen duda qué pasó con Jairo? Bueno, si ya leyeron la Biblia ya saben lo que pasó, pero imagínense qué está pasando en la vida real. Y aquí vamos a quitarle la pausa porque viene una tercera pregunta. ¿En quién espera la familia de hoy? Jairo estaba presionado porque su hija estaba enferma. Cuando finalmente logra la atención de Jesús y ya van hacia allá, pasa todo esto que platiqué en la segunda pregunta. ¿Qué cree que estaba pasando en la mente de Jairo en todo ese momento? Cuando Jesús se detiene y pregunta y la mujer empieza y habla y ahí, ¿qué estaría Jairo así pensando, platicando? Ah, qué bonito que están platicando. ¿Cómo se lo imagina usted? Yo me lo imagino así como, Señor, no te detengas, apúrate, esto es importante. Me lo imagino ansioso, angustiado, preocupado. Él pensaba que si Jesús llegaba a donde estaba su hija y ponía su mano, la iba a sanar, pero Jesús no llegaba. Ya atendió a su oración, pero no llegaba el milagro. Jesús se detiene, hay un obstáculo. ¿Y qué pasa con Jairo? Cuando finalmente termina lo de la mujer y pueden seguir caminando, llegan de la casa de Jairo. ¿Y qué le dicen? Ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. ¿Alguna vez le han dicho algo así cuando usted está esperando un milagro de Dios en alguna situación? Que usted sigue orando y sigue poniendo su oración en su iglesia durante años y que llega alguien y le dice, ¿ya para qué oras? No va a pasar nada. Tu esposo nunca va a cambiar. Tus hijos nunca se van a convertir. Nunca vas a poder dominar tu temperamento. Jamás saldrás de ese pecado. ¿Cuántas veces hay gente que nos quiere desanimar de esa manera? Así llegaron con Jairo. No molestes más al Señor. Tu hija ha muerto. ¿Qué sentiría Jairo? ¿Qué sentiría? ¿Decepción? ¿Enojo? ¿Resentimiento? Tal vez pudo haber pensado, ¿por qué te detuviste? Y esta mujer entrometida me echó a perder la vida, no sé cuántas cosas pudo haber pensado Jairo. Pero Jesús actuó de manera inmediata porque fue Jesús el que le habló a Jairo. ¿Se acuerdan qué le dijo? No temas, cree solamente. También le pregunto, ¿cuántas veces le han dicho eso en su problema familiar? Su esposo no se convierte, sus hijos no vienen a Jesús, la enfermedad no termina, la economía no mejora, y que alguien le dice, no tema, crea todavía, siga confiando, porque siempre hay que esperar. Pero ¿en quién espera la familia de hoy? ¿En quién espera cuando hay crisis económicas? ¿En la familia y los amigos de dinero que pueden ayudarnos, en el banquero, en el prestamista? ¿O estamos confiando y esperando que Dios provea? ¿En quién espera aquel que está viviendo un matrimonio que parece que ya no tiene solución? Está esperando que el esposo o la esposa decida cambiar, está esperando que venga el pastor y los aconseje, o que el psiquiatra haga milagros. ¿En quién espera? Este hombre Jairo estaba esperando en el Señor cuando llega la peor noticia que pudo haber escuchado en su vida. Tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Pero Jesús siempre tiene la palabra que necesitamos escuchar. Las cosas empeoraron, tu hija ya murió, pero no tengas miedo, cree. Yo, si hubiera sido Jairo, hubiera dicho, ¿qué tengo que creer? Ya está muerta. Incluso decimos mucho los mexicanos, ¿verdad? Que lo único que no tiene esperanza es la muerte. Así que aquí la muerte
llegó, entonces ya no había esperanza. O sea, ¿qué podía esperar Jairo? ¿En qué podía creer Jairo? Jesús le dijo, cree solamente. ¿Qué necesitaba creer Jairo? Yo me pregunto, si ya está muerta su hija. Es que no hay que creer en algo, hay que creer en alguien. Hay que creer al Señor. Cree solamente. No tengas miedo, pero si ya murió. Tal vez así podemos decir, mi matrimonio ya murió, mi corazón ya murió, mi negocio ya murió, mis sueños y esperanzas ya murieron. Ya tiene rato que, como en el caso de la muerte del amigo de Lázaro, hiede ya, ¿no? Ya tiene 3 días de muerto. ¿Cuántas cosas han muerto en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con los hijos, en nuestra confianza en Dios, en nuestra vida espiritual? ¿Cuántas cosas han muerto? Y Jesús nos dice, no temas, sigue confiando. Y confiar tiene que ver con esperar. Sigue esperando porque yo no he terminado mi trabajo. No sabemos el resto de la historia. Toma a sus 3 discípulos más allegados, llega a la casa, saca a todos, solamente entra con los papás y sus 3 discípulos. Cuando dice, no está muerta, solo duerme, la gente se burló. Quizás se burlan a veces de nosotros cuando declaramos nuestra fe en Jesús. No tenemos que decir, yo confío en que Él va a salvar mi matrimonio, tenemos que decir, yo confío en el Señor. No tenemos que decir, yo confío en que esta enfermedad se va a terminar, debemos decir, yo confío en el Señor, porque puede que no pase lo que espero, pero Jesús seguirá siendo el Rey y Señor de nuestra vida y cumplirá su propósito en nosotros a través de lo que vivamos o de lo que permita, pero necesitamos seguir creyendo, confiando y esperando en el Señor. Y luego viene el milagro y esa joven resucita. Mi pregunta sigue siendo, ¿en quién espera la familia de hoy cuando tiene crisis? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¿12 años como la mujer? ¿Algunos días como Jairo? ¿Algunos minutos solamente? ¿O tal vez como otros a los que sanó Jesús, que ya tenían 40 años en enfermedad? No quiero destruir su esperanza. Quisiera invitarle a que confíe en aquel que es experto en resolver todo tipo de crisis y que tiene especial atención con las crisis familiares. Aquí tenemos 2 ejemplos de lo que Jesús puede hacer con las crisis que enfrentamos como familia, con las crisis que enfrentamos en los hogares modernos, las crisis que no vivieron en aquella época, pero que nos toca vivir a nosotros, pero que siguen estando debajo de la autoridad y el poder del Señor, a quien llamamos nuestro Salvador. Nuestro hogar tiene esperanza, solo tenemos que aceptar el desafío que el Señor nos presenta. ¿Cuál es el desafío que el Señor nos presenta? Busque a la persona correcta, busque al Señor. Cuando la crisis está comenzando, o si ya está a la mitad, o si ya empeoró, busque al Señor, humíllese ante Él, confíe y deposite su confianza en Él, quite los obstáculos que puedan enfrentar, quite aquello que quiera impedirle seguir creyendo, seguir confiando o llegar a esa intimidad con el Señor. No permita que los obstáculos le anulen o le impidan llegar al milagro. Espere en Él, porque si ya usted llegó al Señor y clamó y puso su problema, puede que pase un tiempo, puede que las cosas empeoren, pero el Señor sigue trabajando y mientras espera, crea y confíe en Él. ¿Sabe por qué? Porque Él es la resurrección y la vida. ¿Qué pasa si ya murió lo que está pasando? Si ya no hay nada que hacer. Jesús todavía tiene algo que hacer, porque es el único que va más allá de la muerte. Y si dicen que lo único que no tiene solución o esperanza es la muerte, están equivocados, porque en Cristo Jesús, aun donde hay cosas que han muerto, hay esperanza todavía. ¿Cuáles son las crisis que está enfrentando en su familia? Dele una oportunidad a Jesús, como lo hizo Jairo y como lo hizo esta mujer con el flujo de sangre. Llegue hasta Él y no se suelte hasta que reciba la respuesta. En el proceso, usted conocerá a ese Señor Jesús, y lo que sea que le permita vivir, tendrá paz y comprensión en su corazón, porque su presencia le va a ayudar a usted. Quiero invitarle para que oremos,
Mientras yo oro, hermano, yo quiero invitarle para que si usted tiene una crisis en este momento, una crisis en su familia, en su matrimonio, una crisis por lo económico, por la salud, piense en estos dos, en esta mujer y en este varón, y pídele a Dios que le dé a usted lo que necesita para ver el milagro que ellos vieron. Padre bendito, tú conoces a cada uno de los que estamos aquí. Conoces a cada dama que se siente sola en su matrimonio y a cada varón que tal vez se siente también irritado, desesperado o que se siente ya totalmente desanimado. Conoces a aquellos que están sufriendo por la lejanía de los hijos, aquellos que están sufriendo por la enfermedad que los está desgastando, o tal vez por el problema económico que no les permite disfrutar de lo que tienen, o ver la oportunidad y la esperanza de una vida mejor. Tú nos conoces, Señor, y yo sé que tú estás al tanto de lo que sentimos, no solo de lo que estamos viviendo, sino de lo que sentimos. Y en este día yo te pido que a cada uno de nosotros nos hagas escuchar estas palabras hermosas que oyó Jairo. En medio de tu problema, en medio de tu desesperanza y en medio de la muerte, no temas, cree solamente, sigue confiando, porque lo que estás viviendo es para gloria de Dios. Y lo que sea que suceda, si permaneces fiel, confiando y esperando, será en algo para bien de tu vida, porque esa es su promesa. Su hogar está en las manos de Dios, sus hijos, su pareja, su matrimonio, su esperanza, sus sueños, su economía están en las manos del Señor. No tema, crea solamente. Padre, recibe nuestra desesperación, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestro enojo. Recíbelo, Señor, y consúmelo con tu amor. Aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe. Y permítenos salir confiando, creyendo y esperando tu milagro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hay esperanza, hermanos, lo que sea que esté viviendo. Dios tiene propósitos para nuestra vida. Dios les bendiga.